En el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, por acá al frente hay espacio, al frente. Segundo libro de Samuel. Miren que aquí hay enseñanzas hermosas que llenan nuestra vida. Y bueno, vamos a abrir ahí, vamos a darle lectura del verso 1 al verso 25, aunque nos vamos a concentrar desde el 1 al 14, pero para que conozca usted el contexto. E inicio con el verso 1 y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 24, 24 del 1 al 25 es todo el capítulo, le daremos lectura, pero de forma alternada. Dice así la palabra. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Hased. Después fueron a Galat y a la tierra baja de allí Danyán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. y vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de ellos. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de
Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Todos. Edificó allí David un altar a Jehová. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es hermosa. Nos enseña, Señor, nos edifica, nos fortalece, nos exhorta, nos confronta, nos redarguye, pero también nos instruye, Señor, a aprender algo de ti, Señor. Ayúdanos a que como iglesia tengamos un corazón dispuesto, Señor, a escucharte, a guardar tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a nuestras visitas y que sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Limpia nuestros corazones como iglesia local, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra maldad, Señor, y ayúdanos y permítenos como un cuerpo local estar limpios delante de ti, de tal manera, Señor, que te complazcas, que te agrades de lo que se hace en este lugar. Bendícenos en todo, Señor. Nos ponemos en tus amorosas manos, pidiéndote que hables en esta mañana a cada corazón. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza, la misericordia de Dios es mejor. ¿Qué tan misericordioso es usted? ¿Qué tan misericordioso es usted? Como en cualquier papel que te encuentres, como esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, patrón, miembro de una iglesia, parte de una iglesia, un servidor como pastor, ¿qué tan misericordiosos somos? ¿Sabe qué me deja ver la Biblia o qué nos deja ver la Biblia? Que la misericordia de Dios es incomparable, incomparable, no tiene comparación con la misericordia del ser humano. ¿Sabe algo? No somos misericordiosos. Y la Biblia lo expresa, la Biblia lo enseña y muchos pasajes nos desmenuzan de cómo está nuestro corazón en cuanto a la misericordia. Y la misericordia, esta palabra que viene del hebreo, radhan, compasión, y también significa vientre, como que acaricia el feto, entrañas, gracia, piedad y vientre. ¿Saben? La misericordia del Señor me encanta porque dice la Biblia que son nuevas en cada mañana. Esos momentos, esas acciones de Dios de compasión, esas acciones de Dios de gracia, esas acciones de Dios de piedad, como si sintiera en las entrañas y así lo expresa para que nosotros comprendamos
¿Qué es lo que sucede en el corazón de Dios cuando alguno de nosotros le pide misericordia a Dios? Desde luego Él no tiene entrañas, y entrañas físicamente es un conjunto de órganos internos de un ser vivo. La parte más íntima o esencial pueden ser vísceras o corazón. Desde luego Dios no tiene entrañas como cualquier ser vivo, mas sin embargo nos enseña cómo es que por dentro el Señor es movido. En lo más profundo es movido a extender su misericordia. Eso es un bello acto de parte de Dios, como quien está acariciando algo que ama, como una madre a su pequeño teniéndolo en el vientre. Siente compasión, lo siente desde adentro. Qué bella forma de expresarse el Señor en relación a su misericordia. Colocó la palabra entrañas dentro de la palabra radhan. También significa gracia, piedad. Saben, hermanos, la misericordia de Dios es ese dolor y amor mostrado ante la tragedia del pecado que ha sido confesado. La misericordia de Dios es ese dolor y amor mostrado ante la tragedia del pecado que ha sido confesado, que ha sido expresado, que ha sido manifestado, que desde luego no se oculta. Una persona que confiesa su pecado y no lo oculta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Alcanzará compasión. Y también significa gracia. Recordemos que gracia es ese regalo, favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. Y tal gracia brota en Dios cuando observa, cuando está escuchando un corazón contrito y humillado, queriendo ser reconciliado con Dios. Cuando hay un corazón pidiendo piedad, piedad. Y tal palabra piedad viene de una palabra hebrea, Hanán. Y Hanán significa inclinar, permanecer, habitar, acampar y sentar. Y me encantó esta palabra. ¿Recuerdan quién dijo, ten piedad de mí? Oh Dios. En algún momento David, en algunos momentos pedía piedad. Y cuando observo esto que David hace, pedir piedad, estaba rogando que el Señor se inclinara a él. ¿En qué sentido? Porque él se encontraba humillado. Y no solo eso, pedir piedad, anhelaba la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios no se apartara de David, que permaneciera con David, que acampara con David, que continuara con David. Pedir piedad a Dios es querer estar bajo la presencia de Dios. Pedir piedad no solo implica confesar tu pecado, no solo implica expresar tu pecado, sino anhelar por encima de tu pecado, ser reconciliado con Dios y volver a tener esa compañía tan cercana, disfrutar de su presencia, disfrutar de su gozo. David era una persona que pedía piedad y anhelaba que el Señor continuara con él, habitando con él, viviendo con él. Y eso lo hacía en ese momento porque el Espíritu de Dios venía y se iba, no permanecía en un corazón que estaba practicando el pecado. En otras palabras, le dice al Señor, no te vayas de mí, Señor. No me dejes, Señor. Habita conmigo, Señor. Mora conmigo. Cuando Dios observa un corazón que anhela su presencia, que está dolido por su maldad, que está dolido y triste por haber ofendido a Dios, que está verdaderamente arrepentido, genuinamente arrepentido, anhelando ser perdonado, el Señor muestra su piedad. David se encontró en una situación que nos deja ver cómo es Dios. ¿Has preguntado si eres misericordioso? Y lo vamos a ir viendo. Verso 14.
Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová. Prefiero estar en las manos de Jehová, en el juicio de Jehová, en la disciplina de Jehová, en la justicia de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. David, después de haber pecado, y ahorita veremos el contexto de su pecado, él está pidiendo misericordia de Jehová. ¿Por qué? Porque son muchas. No solo es grande, son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vamos al verso 1. ¿Qué pasó en la vida de David? Ah, qué cosas tan complejas. Te llegas a equivocar como esposa. No te la vas a acabar. Te equivocas como padre o como esposo. Te equivocas. Híjole, es bien tremendo. Volvió a encenderse la ira. ¿De quién? De Jehová. Y vamos a ver la historia. Me encantaría que te metas y que la disfrutes. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El censo hecho por el rey David, normalmente realizado por motivos tributarios o militares, incluye para describir los sucesos que condujeron a David a comprar un sitio donde edificaría el templo del Señor. El pecado del rey David fue que él puso su fe en la fuerza numérica de sus soldados en vez de seguirla colocando en el Dios de Israel. David, los números que creen, en algún momento de su poder, de su grandeza, de su fama, de su dominio contra las naciones a su alrededor, se dejó germinar por ahí en su corazón el orgullo. El orgullo de saber cuántos soldados tenía. Y si usted prestó atención cuántos soldados tenía en la lectura, ¿habrá alguien que habrá hecho la suma? A ver, que haya dicho, yo sí puse atención ahí. No, hombre, cuando lean la lectura, pues presten la atención. El poder, la fama, el dominio, la riqueza llevaron a que en su corazón se germinara el orgullo y esa confianza excesiva sobre un ejército numeroso. Incluso cuando Joab, el general, le reconoció que lo que estaba haciendo era una decisión necia, aún así con todo eso permitió en su plan, le quiso seguir dando lugar a lo que había en su corazón, llevándolo a cabo a la práctica. La Biblia enseña que fue el mismo Satanás quien incitó a David para censar al pueblo. Era la razón por la que Dios estaba airado con Israel, aunque quiero decirles algo. Observan lo que dice el 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra quién. La Biblia aquí no aclara cuál era, por qué había sido la ira. Pero cuando vemos el contexto de lo que el pueblo había hecho algunas cosas. Entre ellas, el pueblo se había declarado o se había unido con Absalón para darle un golpe de estado al rey que Dios había ungido, al rey que Dios había establecido, al rey que Dios había puesto David. Y cuando el pueblo se une a Absalón, ya no estaba en la voluntad del Señor, estaba en la voluntad de su carne. Y ese es uno de los eventos que observamos después. Y lo más probable que haya sido el enojo del Señor contra el pueblo, de haber apoyado a una persona
iracunda, soberbia, rebelde, fornicario y una persona perversa para estar en el reino. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó, ¿quién incitó a David contra ellos? A que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. Veamos qué dice el primer libro de Crónicas 21, verso 1. ¿Quién incitó a David a realizar un censo? Primera de Crónicas dice, pero ¿quién? No escuché. Pero Satanás se levantó contra Israel. Y aparece también la misma palabra. ¿Incitó a quién? A David a que hiciese un censo de Israel. Ok. La palabra incitó viene de una palabra hebrea, shud, que se deriva de otra palabra, shait, que quiere decir rascar o desecho, matorrales, como si estuviera puesto en el campo. Satanás ya no lo incitó en el palacio, ya no lo incitó en su terrado, ya no lo incitó cuando no estaba haciendo nada. Probablemente David salió al campo, a lo que nos deja ver la palabra incitó de su raíz hebrea shai, puesto en el campo. Probablemente estuvo en alguna montaña y ahí Satanás le llenó el corazón de orgullo de ver el dominio, el poder, la riqueza. Y dijo, cénsalos. ¿Qué me encanta esto de la Biblia? Cuando veo la palabra incitó, como si estuviera puesto en el campo. Y eso me habla que Satanás no únicamente te incita a pecar dentro de tu casa, dentro del palacio, dentro, no, donde quiera que te encuentras, donde quiera que estás, ahí estará Satanás buscando incitarte a pecar contra el Señor. Dentro y fuera. A veces creemos que estando en casa, no, Satanás no es como que diga, ahorita está en casa, ahorita me calmo con él, no lo incito, no. Ahorita estás en el trabajo, pues allá Satanás buscará la ocasión para incitarte. Estás en la calle, lo mismo, estás donde quiera que estés. David se comprende que estaba, por lo que se traduce la palabra, incitó en el campo. Y también incitó, de la palabra sud, significa perforar, estimular, seducir, apartar, engañar, persuadir y quitar. En el campo fue perforado. En el campo fue estimulado. En el campo fue seducido. En el campo fue apartado. No, mamá, estoy aquí en la casa. No estoy haciendo nada malo. No. Satanás va a buscar la forma de engañarte y de persuadirte donde quiera que te encuentres, hermano. Debes de saber eso. En casa o fuera de casa, en el trabajo o de home office. Ahí. Con tu familia o sin tu familia. Vamos al verso 2. Y dijo David. Y dijo el rey a Joab. Bueno, volvamos es la misma historia, hermanos, que está en el primer libro de Crónicas 21:2. Es el paralelo. Volvemos al segundo libro de Samuel 24:2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaban con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, las 11. Recordemos que Leví estaba al servicio de lo sagrado, desde Dan hasta Berseba, de extremo a extremo, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Quiero saber cuántos soldados tengo. Cayó en la trampa de Satanás. Primer cosa,
verso 3. Joab le respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey, más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Qué veo aquí en esta porción? Dios usando a Joab para hacer ver a David de su error, de su pecado. Y me encanta eso porque también dice la palabra que el Señor nos dará, así permite la prueba, así habrá tentaciones, pero ¿qué creen? También nos da una salida. Y la salida es parte de la misericordia de Dios. La salida es parte de ese amor de Dios, de esa compasión que Dios nos tiene. Dios usó a Joab, su general del ejército, y le mostró tal salida a David. Pero alguien más lo había perforado, lo había estimulado y había hecho germinar ya algo en su corazón que le dice al Señor. Siempre el cristiano, antes de practicar el pecado, alguien usa a Dios para hacerte ver que estás en pecado o estás a punto de pecar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que a veces hacemos nosotros? Dios puede usar a una persona cerca, así como Satanás usa personas para llevarte al pecado cerca de ti. También Dios usa a estas personas para hacerte ver de tu error. Y Dios usa a Joab diciéndole: añada a Jehová tu Dios. ¿Cuál es ese afán de querer contar? Tú eres el que dominas, tú eres el que tienes aquí el poder. Estamos en paz. ¿Qué te pasa? Jehová tu Dios, añada 100 veces más. Y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace esto, mi señor el rey? Vamos al primer libro de Crónicas 21:3. El primer punto es que la misericordia de Dios es mejor, es el tema. Y vemos en el primer punto que en esa misericordia Dios siempre nos muestra una salida. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿No son todos? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será qué? Será para pecado a Israel. Alguien le dijo a David: oye, esa acción que está pasando en tu corazón no es otra cosa más que pecado. No avances ya. David notó, Joab notó eso en David y no quería que procediera. Ya hay veces, hermanos, el pecado, cualquier pecado nace, ¿dónde? En el corazón. Pero aún ahí tienes oportunidad de decirle a Dios: Dios, limpia mi corazón, lava mi corazón, no quiero pensar esto, no quiero hacer aquello. ¿Para qué? Para no llevarlo a la práctica, para no llevarlo a cabo. De hecho, ya había pecado, porque ya lo había puesto en el corazón. Mas, sin embargo, Joab no quería que lo llevara a la práctica. Detente, David. No lo hagas. No vayas. No continúes con lo que quieres hacer. Detente. No nos estará hablando Dios. Yo no sé qué es lo que traigas en la mente, queriendo hacer fuera de la voluntad de Dios. Lo que sí sé es que el Señor siempre te da una salida y te va a hablar y decirte: detente, no lo hagas. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Y qué es lo que hay en mi mente? Que está fuera de la voluntad de Dios. No lo hagas. Yo sé que todos tienen luchas, todos tienen tentaciones, pero cualquiera que sea tu tentación, cualquiera que sea por lo que Satanás te está estimulando, te está incitando, te quiere llevar, cualquier cosa que el enemigo quiera llevarte, no es otra cosa más que algo
triste, a algo de angustia, a algo de dolor, a nada bueno. Y eso lo deja ver la historia de David en el censo. Su pecado le traería dolor y angustia y alguien lo quiere detener. Dios te está hablando por medio de su palabra para que te detengas. Y eso que tienes planeado hacer, no lo hagas. ¿Para qué procura mi Señor esto? Probablemente ya has pensado hacer daño. Probablemente ya has tramado algo en tu cabeza, ya tienes un plan que sabes que no le agrada al Señor, pero ya lo tienes planeado, ya tienes trazado, ya tienes tu proyecto de maldad para practicar algo. No lo hagas. ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado, transgresión a la ley de Dios. Será pecado, Israel. Miren lo que está diciendo aquí el Señor. Vaya, Joab le está diciendo a David, mira David, lo que tú estás haciendo va a recaer en el pueblo, David. Lo que tú quieres hacer va a recaer en la nación, David. Lo que tú estás haciendo incluso en el mismo ejército va a caer, David. Vaya, tal cual se lo dijo Joab, tan idéntico se lo dijo Joab. Así pasaron las cosas. A veces creemos que el pecado y la consecuencia de nuestro pecado va a ser únicamente para nosotros, ¿no? Arrastramos a otras personas, arrastramos a la gente que nos rodea, arrastramos a la gente a la cual estamos liderando, arrastramos a la gente que tenemos en casa, arrastramos a la gente. Verso que sigue. David estaba confiando más en el número de su ejército, más que en aquel que le había dado su ejército. Los números le empezaron a impresionar y la confianza empezó a crecer porque tenía muchos soldados. Verso 4 más, dice, pero la palabra, a ver, denle lectura al verso 4 todos. Dice, por favor, pero la palabra del rey detuvo Joab a David. ¿Será que Dios te va a detener con lo que tienes pensado? Ahí sí no sé, madre. No lo detuvo. Es decir, que no aprovechó la salida. Y esa salida es parte de la misericordia de Dios, hablándole, haciéndole ver su pecado, haciéndole ver a dónde podía llevarlo, qué consecuencia podría haber. Y así somos como David en muchos actos, aún sabiendo lo que va a acontecer, aún sabiendo parte de la consecuencia, aún con todo eso somos bien necios. Por más que se nos habla, se nos dice, se nos exhorta, se nos corrige, se nos dice, hey, no hagas esto, somos bien necios. Podríamos juzgar a David por lo que hizo, pero ¿acaso habrá algo diferente en nosotros? Aún sabiendo del daño o el impacto del daño que vamos a ocasionar. Aún así somos bien necios y rebeldes y actuamos con rebeldía. Pero la palabra del rey, la palabra de David prevaleció sobre Joab, quien estaba reinando ya en Israel. Era la carne de David, no su Dios ya. En ese instante reinó más su carne y no su Señor en su corazón. Él quiso hacer las cosas así. Aquí se va a hacer porque así se va a hacer, no porque Dios lo estaba autorizando. Oigan, hermanos, me llama la atención, fue advertido del pecado. Y aún con todo, prevaleció en su acto. Yo no sé cómo vayas a salir en esta enseñanza,
Si todavía lo que tienes en mente quieres llevarlo a cabo. Sé que probablemente tomes en cuenta la enseñanza o salgas como David, prevaleciendo en lo que ya tengas planeado. Lo cierto es que vamos a dar el capítulo completo y a lo menos vas a llevarte la enseñanza de todo lo que pasó en la desobediencia de David. Prevaleció, continuó con lo que tenía tramado. Dice, y sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¡Sas! Vamos al verso 5. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. 6. Después fueron a Galad, a la tierra baja de Osi, y de allí a Dathán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, anduvieron censando. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguet de Judá en Beerseba. El censo se cumplió tal como David lo quiso. Aquí hay algo interesante. Vamos al verso que sigue, ese siguiente punto. Dios le mostró el primero en su misericordia la salida a David. Número 2, veamos el verso 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de ¿cuánto? A ver, no escuché. Un poquito más del tiempo de un embarazo. 9 meses. A ver, hermanos. 9 meses. Que vemos a David, no solo no aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando, sino aún sabiendo que era pecado, estaba abusando de la misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo? 9 meses y 20 días. ¿No te pasa que a veces, como no te pasa nada, como no te sucede nada, como ves que las cosas las puedes llevar en tu plan malévolo y nada surge, crees que puedes continuar con tu plan? Ya lo hiciste un día, lo quieres hacer 2, lo quieres hacer una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. No es porque Dios, fíjate, no es que Dios no sepa lo que hacemos, Dios lo sabe. Dios sabe lo que estamos haciendo. Mas sin embargo, David, aún sabiendo que lo que había hecho y lo que estaba haciendo era pecado, dejó pasar los días. Hay quienes tenemos practicando el pecado, ya fallaste hoy, vuélvete a Dios. Pero como es el pecado, te ha atrapado, te ha estimulado y te lleva a cada día más. Nos está llevando a una semana, a 2 semanas, a un mes y viviendo una doble vida de tal manera que pasan 9 meses y ¡zas! Brota el retoño. Un año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto tiempo más quieres abusar de la misericordia de Dios, de la piedad de Dios, de la compasión de Dios, de la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo más queremos seguir practicando aquello que a Dios no le agrada? Y eso habla de que a veces estamos abusando de la misericordia del Señor. Como sabes que Dios te perdona, como sabes que Dios, si le pides perdón con un corazón contrito y humillado, lo cual la Biblia lo respalda, y a veces eso se vuelve Dios. Pedirle a Dios por el mismo pecado, Señor, ya.
¿Cuánto tiempo? Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses. Oiga, no podían ir a alcanzarlos y decirle a Joab, Joab, regrésate, amigo. He entendido, vamos en el mes, han pasado 3 meses, sé que no has acabado, regrésate. Dios me está redarguyendo, regrésate. No está bien lo que estoy haciendo, regrésate. Ah, no. Dejó que terminara. Dejó que terminara el pecado, hermanos, que vemos en David aquí en estas acciones. Su plan lo llevó a cabo. ¿Ustedes creen que David no sabía el tiempo que se iba a llevar Joab en censar? De alguna manera tenía, como era rey, era muy inteligente, sí sabía el aproximado. Pero no fue a buscarlo. No desistió. Y así muchos no desistimos del pecado. Hasta que lo llevamos a la práctica, hasta que ya llegue, hasta que es ya consumado, ya hasta que ya es practicado, ya es ahí como reflexionamos. Ya después de haber afectado, después de haber dañado, después de haber robado, después de haber fornicado, después de haber adulterado, después de haber hecho tantas cosas en la vida. Ah, y después de, ¿cuánto tiempo quieres dejar todavía? El censo no era en sí el problema. El problema es lo que había en el corazón de David. En ese exceso de orgullo y en esa confianza que tenía ya por tener un ejército numeroso y no en aquel que le había dado el ejército. Los números le impresionaron. Así como hoy en día nos impresionan otras muchas cosas, menos Dios. En el verso que sigue, después de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Ya se concluyó, ya llevó a cabo el pecado, ya cumplió con lo que él quería. Había alguien detrás de David. ¿Quién era? No escuché. Así se ve el diablo cuando peca después de que logra lo que quería en tu vida. Aplaudiendo. ¿Saben por qué? Porque siempre nuestro pecado tendrá malas consecuencias. Llevó a cabo, se cumplió el plan de Satanás en la vida, en ese tiempo de David. Dice en el verso 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, todos, 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. A ver, ¿ya sacaron la cuenta? Todavía no. ¿Quién dijo 2 millones? ¿1 millón qué? ¡Wow! Imagínense cómo se sentía David. No, hombre, no cabían, yo creo que aquí en Coatzintla su ejército. Y recuerden que aquellos hombres eran así como que bien barbones, y dice la Biblia que tenían aspecto como de leones y todo. No, era la pura élite. Así que David, en ese orgullo, al saber, 1,300,000 soldados, ¡wow! Se creía invencible con la cantidad ya de soldados, una cantidad enorme, impresionante. Y bueno, eso es lo que enseña la Biblia en relación en el tiempo de David. ¿Cuántos soldados llegó a tener? Dato histórico. Así que en el verso 9, tales hombres sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Cuando confiamos más, hermanos, en lo que vemos, escuchamos, en lo que tenemos, en lo material, en tu salud, en cosas humanas y más que en Dios, también vemos que es pecado. Probablemente el censo no era malo, pero confiar más en el número que había en el censo, sí. Sin embargo, en cosas tan sencillas vemos cómo es que Dios, tú digas, no es pecado. Puedes estar amando, queriendo, o atrapando, o admirando cosas humanas en tu vida,
más que al mismo Dios y ya se vuelve pecado. Número 3, la misericordia de Dios es mejor. La salida era parte de la misericordia de Dios. 2, no abusemos del tiempo de su misericordia. 9 meses. A ver, analizando esto, 9 meses, si tú fallaras, observa esto y a eso vamos más adelante. Si tú le fallaras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿crees que la persona a la que le falles te tendría paciencia como de 9 meses? A ver. No, si tú llegas a fallar, y eso nos habla, hermanos, la Biblia, cómo es Dios. Aunque David abusó de la misericordia de Dios, también nos muestra que la misericordia de Dios es grande, hermanos. Amén. Es grande. En cambio, una persona cuando falla, una persona cuando peca, una persona cuando comete un error, sea quien sea, qué difícil se la ve con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con el padre. No somos nada misericordiosos. Cuando la iglesia falla, cuando el pastor falla, créanme, no somos misericordiosos. Tendemos a ser algo arrogantes, como creyéndonos mucho mejor que la persona, de tal manera que la Biblia deja muchos pasajes, cómo es el hombre y cómo es Dios. Y me encanta eso de Dios. Ciertamente no abusemos de su misericordia, pero nos habla de cuán grande es su misericordia. Él sabía lo que había hecho David. Mas, sin embargo, más adelante observa lo siguiente, lo que hace David, que prefiere el castigo de Dios por encima del castigo del hombre. Y veremos algunos puntos por ahí. El número 3 dice, arrepiéntete. En el 10, vamos al 10 por favor. Después que David hubo censado al pueblo, ¿le pesó en dónde? Le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón, le dolió en su corazón. Pero ¿cuándo fue eso? Ya iban a ser como 10 meses. Ahí le pesó en su corazón y antes no le pesaba. Andaba en su mundo. Después de que hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, gravemente. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David reconoce su pecado, David reconoce su maldad. He sido necio, Señor. He sido rebelde, he sido malo, he sido impío, Señor. Está reconociendo que lo que hizo fue algo pecaminoso. Su forma de actuar fue necia, fue rebelde. Pero lo observamos con un corazón arrepentido, en busca de la misericordia de Dios. Yo he pecado gravemente. Si las cosas que has hecho no te duelen, si las cosas que has practicado no te pesan, si las cosas que sigues haciendo no te causan cierto dolor de estar y de haber ofendido a Dios, significa que aún estás en tus 9 meses de rebeldía, en tu tiempo de necedad, en tu tiempo de orgullo, en tu tiempo de tener un corazón obstinado para con Dios, de decir, yo quiero seguir aquí. Si aún no hay tristeza en tu corazón, estás en tus 9 meses y estás abusando de la misericordia de Dios. ¿Por qué esperar los 9 meses y 20 días, David? Pudiendo haber reconocido tu pecado desde antes, desde hoy. Hoy sería un buen día, hermanos,
para que le digas al Señor, Señor, no quiero continuar con lo que estoy haciendo. No quiero seguir pecando contra ti, no quiero seguir ofendiéndote, Señor. Eso pasa cuando verdaderamente te pesa lo que estás haciendo, lo que estás practicando, lo que estás viviendo. Si no te está pesando, es porque aún quieres seguir abusando de esa bondad del Señor. ¿Por qué esperar los 9 meses y 20 días? Le pesó en su corazón y dijo a Jehová, yo he pecado gravemente. Gravemente por haber hecho esto. ¿Habrá alguien aquí que diga en esta mañana, le diga al Señor, Señor, perdóname? Porque probablemente el pecado ya llegó a la punta, ya lo cumpliste y quizá quieras continuar ahí o quizá apenas vas para allá. Mas sin embargo, si has pecado gravemente, hoy puede ser un día para que te reconcilies con Dios, para que te arrepientas de tu pecado y pidas de su misericordia. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hoy sería un buen día. Señor, he sido necio, Señor. He pecado contra ti, Señor. He sido rebelde. Me he apartado de tu camino. He hecho lo incorrecto. Dejé de ser íntegro, dejé de ser justo. Dejé de buscar tu pureza, dejé de buscar tu integridad. Me he contaminado, Señor. He manchado mi vida, he manchado la vida de mi familia, he manchado la vida de mi iglesia, he manchado el ministerio de alguien más, no lo sé. Cualquiera que sea tu pecado, sería hermoso que hoy reconozcas delante de Dios tu maldad y te arrepientas si en verdad te pesa o te está pesando lo que has hecho. Perdóname, Señor. He pecado gravemente. David anhelando el perdón de Dios, sí, después de 9 meses y 20 días, pero a lo menos reconoció su pecado, aunque desde luego hubo consecuencias por su pecado. Anhelaba a la compasión de Dios, la gracia, la piedad, que Dios fuera movido en compasión, que Dios permaneciera con él. Piedad, inclinar y permanecer, que Dios no se apartara. Cuando vives en pecado, hermanos, haces algo y observas que la presencia del Señor, aunque digas que Dios está contigo, se nota cuando Dios ya no está obrando en tu vida. El gozo de la salvación, el regocijo que hay en Dios, la paz que hay en Dios, la plenitud que hay en Dios, dejas de experimentarla. Y es algo que David anhelaba en la piedad, que el Señor permaneciera con él, que habitara con él, que acampara con él. Porque David experimentó muchas veces el regocijo que encontraba en Dios. Y muchos andamos apagados, sin plenitud, sin gozo, sin paz, porque al mismo tiempo hay un pecado en nuestro corazón, hay pecado en la vida, en el que únicamente aquel que tiene un corazón que le pesa, que le duele, que le lastima, el haber ofendido a Dios, y con un corazón contrito y humillado, el Señor está dispuesto a extender su misericordia para limpiar, para lavar, para restaurar, para levantar. En el verso 11, por favor. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. ¡Qué ofertón! A ver, hermanos, ¿qué oferta quieres para hoy? ¿Decirle a tu esposo lo que has hecho?
o contárselo mejor al Señor. Ya, mira, fíjate qué dice la Biblia. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vamos a darle lectura al 13. Vino pues Gad y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. David era, fíjense cómo lo que es conocer al Señor. El pecado ya está siendo confrontado, el pecado ya salió, mas sin embargo cuando llega el profeta Gad a decirle, ¿sabes qué? Hay una oferta, 3 ofertas, ¿cuál quieres? La primera, 7 años de hambre, la segunda, huir 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, vas a andar corriendo, o 3 días haya peste en la tierra. Verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de ¿qué? ¿Por qué, hermano? Porque somos bien horribles los seres humanos. Aún los cristianos que se dicen amar al Señor, que adoran a Dios, que sirven a Dios, que honran a Dios, que le cantan a Dios. Somos bien feos cuando alguien falla y te pide perdón con el corazón por lo que hizo, por lo que llevó a cabo. David prefirió la misericordia de Dios, mas no caiga en manos de hombres. ¿Qué pasaría, hermano o hermana o joven? Si alguien, tu esposa, tu esposo, tus hijos, te ofendiera con algo, practicar un pecado, lo que sea. ¿Por qué a veces la gente, hermano, no tiene confianza en pedir ayuda a alguien? ¿Por qué la gente no tiene confianza en decir, oye, perdóname, te ofendí, te fallé? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque somos bien horribles de corazón, no somos nada misericordiosos. Somos un poco como aquellos fariseos cuando la mujer le falló a Dios. Todos querían, ¿qué cosa? Apedrearla, y así somos. No se equivoque un hermano en la iglesia, no se equivoque un hermano en tu casa, no se equivoque tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque tal misericordia a veces no la hay. No se equivoque el líder de la iglesia porque se lo quieren comer, hombre. Y hablamos de un Dios maravilloso, lleno de misericordia, que me perdonó mis pecados al morir en la cruz, y a veces solamente hablamos de labios para afuera, pero no practicamos ni vivimos lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. ¿Realmente tienes un Dios, un corazón con misericordia? ¿Por qué los jóvenes hoy en día no tienen esa confianza de decirle a un padre, oye, te fallé, papá? Prefieren irse con el amigo, prefieren irse con alguien más, a contarle, a pedir ayuda porque están atravesando un problema, porque saben que en casa no encontrarán la misericordia, y no es como que les pases por alto el pecado, pero sí actuar con piedad, sí actuar de tal manera que anheles como David piedad, permanecer. David anhelaba dentro de la piedad, permanece con mí, Señor.
¿Qué pasa en los matrimonios cuando fallan? Ah, permanece conmigo. ¿Cuál van a permanecer juntos? Se viven una vida de estrago, haciéndose la vida imposible, juzgándose y sacando a cada momento lo que hicieron, la maldad. Eso no es misericordia. O con los padres o con los hijos. Y a veces parecemos como un disco rayadito. Todo el tiempo hablar y hablar de la maldad, del pecado, de lo que alguien más hizo. Por eso en las iglesias cuando llega a ver ese tipo de actos, oye, si nosotros, y no es como que pasemos por alto el pecado trae su consecuencia, mas sin embargo, practiquemos la misericordia como Dios la practica con nosotros, hermanos. ¿Eres misericordioso? No, hombre. Lárgate. Ya. No te voy a hacer, no te voy a dar dinero. Y esto y el otro. No, hombre, somos bien gachos. Bien feos que somos. David. No, ¿sabes qué, Señor? No. Prefiero el castigo del Señor. Porque estos me van a comer vivo. Yo no sé si te identifiques, hermano. Pero así somos. Analízalo. ¿Serías misericordioso con una persona muy cercana a ti si te falla? ¿Actuarías como Dios? ¿Le perdonarías? No, hombre. No caiga hermanos, yo hermanos de hombre. Por eso a veces la gente tiende, y está bien, la Biblia respalda, nos da un respaldo bíblico a los líderes espirituales cuando hay algún problema. La gente se siente más a gusto hablarle a un pastor porque sabe que lo va a restaurar, sabe que lo va a ayudar, va a orar por él para que salga, mas sin embargo no sea así con cualquier otra persona porque a la primera va a agarrar una piedra y sopas. Misericordia. Somos duros de corazón, con una piedra andando a veces, cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla. Y como les digo, Dios aquí aplicó su justicia. Sí va a haber consecuencias. Mas sin embargo, también Dios mostró su misericordia. Pasan años y todavía siguen igual, echándose en cara lo que en su momento se pidió perdón. Oye, ya pasó hace 30 años. Ya supéralo. No, somos bien duros, ya. ¿Acaso Dios no te ha extendido tu perdón? No ha sido misericordioso contigo, no te ha ayudado, no te ha restaurado. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros constantemente el Señor nos perdona? Y qué bonito se siente cuando estás bien con Dios. Ay, gracias, Dios. Pero eso es con Dios. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros, hermanos? Y Dios quiere que aprendas y aprendamos esto. Vamos por favor al verso que sigue. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Eso nos habla que el pecado tiene consecuencias. Sí habrá consecuencias, mas sin embargo dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Verso que sigue. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel que mal. Y aquí quiero aclarar algo, no es que como que Dios cambie. Dios es inmutable y ninguno de sus atributos cambia, mas sin embargo, cuando la Biblia habla que se arrepintió, tiene que ver con una palabra nashal, que significa suspirar. Y tal palabra, hermanos, hace una referencia en que Dios utiliza tal cosa y sí se detiene su juicio cuando observa en el pecador un arrepentimiento, en que siente pena de ver las consecuencias de lo que ha causado el pecado. Y aquí no es que Dios cambie, la persona es la que cambia de actitud.
La persona es la que se vuelve a Dios, la persona es la que se arrepiente. Por eso es que observamos a un Dios maravilloso que no cambia, pero cuando ve que el ser humano se arrepiente, Dios lo favorece como antes. Amén. Qué bonito, me encanta esto. En el verso 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Tenía que ver con un dolor, tristeza. Le dolía de ver cómo su pueblo estaba siendo afectado. Y dijo al ángel que destruía el pueblo, detente. Pero miren, David ya estaba como humillado. David ya estaba arrepentido. David ya estaba anhelando piedad. David ya había reconocido su pecado. Basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Vamos al verso que sigue. Me gusta eso. Dios vio el corazón arrepentido de David. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé. ¿Qué más? Habrá alguien que diga en esta mañana: Señor, fui yo pequé, yo hice la maldad, yo te desobedecí, Señor, fui yo. Dios observa y Dios detiene su juicio al ver el corazón arrepentido. Aquel que siente pena y dolor al ver las consecuencias del pecado es el Señor también. En el verso 17 dice: yo te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Contra mí. Arrepiéntete y busca la misericordia de Dios. Y vamos a Efesios 4:32. Dos enseñanzas. La misericordia de Dios es mejor. Dos enseñanzas. Efesios 4:32. Y miren qué pide Dios de nosotros: antes sed benignos unos con otros. Después, ¿qué dice? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también, ¿qué? Os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el mandamiento que Dios nos da a nosotros. Mas, sin embargo, no es nada comparable la misericordia de Dios con la misericordia que practica el hombre. Hermanos, la misericordia de Dios es mejor. La salida es parte de su misericordia. El tiempo es parte de su misericordia. Que no te haya y te esté pasando una disciplina de parte de Dios no significa que Dios esté aprobando tu pecado. Te está dando tiempo de misericordia. Y número 3, está esperando un corazón arrepentido que anhela su misericordia. Amén. Aprendamos de esto. Y si Dios te habló en esta mañana en relación a la historia de David, que pecó contra Dios y aún sabiendo que era pecado, no se arrepintió del todo al principio, pero después de un tiempo se volvió a Dios, y eso está en tu corazón de algo que estás haciendo, de algo que estás viviendo, creo que sería un buen momento para que te vuelvas a Dios. Amén. Y aproveches de Dios su misericordia. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque siempre muestras una salida, Señor. Siempre nos hablas, siempre incluso nos estorbas. Y gracias, Señor, porque ese eres tú, siempre mostrando tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. También, Padre, gracias por ese tiempo que das. Y no es porque, Señor, estés aprobando lo que hacemos, sino porque estás esperando que nuestro corazón se vuelva a ti. Mas, sin embargo, muchas veces no se vuelve como David, hasta cuando ya se practican ciertas cosas. Pero si hoy
Señor, en esta tu iglesia hay alguien, Señor, que no ha llegado a ese tiempo, no ha concluido el pecado, que ha pensado en su corazón y ha escuchado tu voz de que se detenga y se arrepiente de su pecado y te pide perdón de todo corazón, Señor, de lo que ha estado pensando, alcanzará misericordia. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, me gustaría orar por aquel hermano o hermana que está atravesando algo como David. Sabe que lo que se está viviendo va en contra de Dios, pero quiere hoy, entendió tu palabra, escuchó tu voz. En el tiempo de David fue el profeta quien le dijo, detente, Joab, detente, el general. En esta ocasión, Señor, es usted hablándoles por medio de su palabra, deténganse. No continúen en el plan que tienen, deténganse. Habrá consecuencias. David las experimentó, David las vivió, pues el pecado trae consecuencias. Dios perdona el pecado, pero siempre hay consecuencias. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga a Dios, Dios, anhelo tu misericordia? Levanta tu mano. Dios te bendiga. 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 El Señor le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Detente. No sigas. Quiere reírse Satanás. Quiere burlarse. Después de lograr hacer caer al cristiano. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ayúdeme a orar? Dios te bendiga. Estoy luchando con algo y me es difícil. Me es difícil. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios quiere algo contigo. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, Dios me habló en esta mañana? Era necesaria esta palabra. ¿Habrá alguien más? Último llamado. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Mi amado y buen Dios, soberano, Señor del cielo y de la tierra, dueño de todas las cosas, Señor, que conoce el corazón del ser humano y sus intenciones. Pues dice tu palabra que no hay nada oculto delante de ti, pues todas las cosas están abiertas y desnudas delante de ti, y a su tiempo, Señor, daremos cuentas de cada una de ellas. Bendice, Padre, las manos levantadas. Hoy, Señor, hay respuesta, Señor. Hoy hay un llamado. Has hecho un llamado a detenerse, Señor. Y quizá hay cosas que se han dejado germinar en el corazón. Yo te pido, Señor, que los ayudes, que los limpies, que los perdones, que los restaures, Señor. Y gracias porque sé que es usted y su palabra quien nos habla para poder, Señor, detenernos de aquellas cosas que no te agradan. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécenos. Y así como aprovechamos esta oportunidad para pedirte perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad, también, Señor, te pedimos y anhelamos que nos enseñes a ser misericordiosos. Usted, Padre, es quien escucha nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestra iniquidad cuando la confesamos. Eres el único, Señor, que puede tener esa capacidad, porque muchas veces, Señor, nosotros, más allá de ayudar, afectamos, herimos, lastimamos. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con los que anhelen misericordia. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a perdonar unos a otros, así como usted nos ha perdonado en Cristo, su Hijo. Bendice esta iglesia y que refleje la misericordia. Ayúdanos, sé que influye mucho la madurez espiritual. Cuando no hay suficiente madurez, tendemos a actuar de una forma distinta a ti, Señor.
Ayúdanos a ser como tú. A eso venimos, a reflejar algo de ti, Señor, también. Bendice a tu iglesia, fortalécela, ámale, Señor, cuídale, protégele, provéele, Señor, y que sobre todo exalte y glorifique su nombre, tu nombre, Señor, en todo momento. Y ayúdanos a estar alertas para cuando alguien nos exhorte, como a David Joab, a no continuar con lo que tenía pensado. Ayúdanos a tener un corazón humilde a tiempo, Señor, antes de llevar a cabo las cosas. Bendícenos en todo, Señor, y gracias por este tiempo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.